Hola comunidad futbolera, ¿todo bien? Buena tarde. Traemos un poco el análisis de lo que fue el partido de Recoleta 1, Club Deportes Antofagasta 2. Creo que entendiendo cómo venía la mano, entendiendo cómo estaba también el partido en una previa donde no solamente se necesitaba ganar, sino que un poco cambiar esta cara antifútbol del Puma, que justamente nos azotó en dos derrotas consecutivas con el archirrival, con el clásico. Cobreloa nos metió 7 goles en 2 partidos consecutivos y este encuentro tenía que ser un poco un parche o un poco la solución a todo lo que había demostrado Antofagasta en las últimas fechas, sobre todo desde el lado defensivo y sobre todo desde el lado de la forma, que siempre, por lo menos en este canal, hemos tratado de entender desde una línea y no desde un ánimo o un deseo. Creo que un primer tiempo donde el Puma, como muchos comentarios que leí en la red oficial de Instagram del club, en el entretiempo, no jugó a nada, jugadores caminando, sin ningún tipo de hilo conductor que pudiera darnos a entender de que se había preparado algo distinto a lo que ya venía haciendo el equipo. Y en un ping-pong que tuvo 8 tiros al arco, no dentro de los 3 palos, pero sí intenciones de tiros de Recoleta contra uno solo de Antofagasta, creo que el gol que puso a Recoleta en ventaja quedaba poco. Creo que por lo menos pudo haber sido un primer tiempo de un 3-0 y nadie hubiese dicho otra cosa. Pelotas que se perdieron tontamente saliendo, pelotas que en la mitad de la cancha ni siquiera había una intención de jugar. Creo que ahí el rol de Cristian Bravo totalmente perdido, otro error del entrenador, el rol de Andrés Super, que si bien es un jugador que todos siempre esperan que sea el conductor del equipo, ausente totalmente e incluso de pedir la pelota, no tanto de en la posición que a él le toca resolver en la cancha, sino que ni siquiera asistiendo en esas salidas donde Antofagasta no tenía apoyo, sobre todo Cristian Díaz y Contreras. ¿Para qué decir de los laterales? Maluenda hoy día reprobó, Aguadba reprobó, pero dentro de todo son muchachos que uno dice, bueno, son jóvenes, hay que darles un poco de elástico, pero físicamente, futbolísticamente, son dos futbolistas que no te pasan la mitad de la cancha con balón dominado o con un panorama que uno pueda decir van a ser agentes ofensivos, no para llegar a sacar centros 3 cuartos de cancha, sino que para pisar el área o para intentar algún remate media distancia esporádicamente o eventualmente cuando una pelota o una jugada lo pida. En la mitad de la cancha el trabajo de Báez muy lento y es curioso porque si esto fuera fútbol americano y la plantilla de Antofagasta pudiera irse rotando durante el partido, creo que lo único que le podemos rescatar a Báez es que sirve bien los tiros de esquina. O sea, si fuera una unidad de especialistas en el fútbol americano, Báez sería el especialista de los tiros de esquina. Le tocaría entrar a la cancha cada vez que se va a tirar un tiro de esquina. Y me parece que analizar a un jugador por una asistencia dentro de 90 minutos es realmente increíble. Baez es un muchacho que todos dicen que tiene buena pegada, pero no habilita nunca a los de arriba o no sale limpio en casi ninguna jugada cuando tiene la opción de salir jugando con balón dominado con cierto espacio. Por eso que la mitad de la cancha, no solamente hoy, ni ayer, ni anteayer, sino que de aquí para adelante va a ser un gran problema para Peña, para el Club Deportes Antofagasta, porque no hay especialistas defensivos y tampoco hay especialistas que construyan fútbol. Andrés Super no es ese jugador, así que vayámonos olvidando del que por ahora lleva la número 10 del Puma en su espalda. Creo que dentro del primer tiempo el reclamo constante entre futbolistas que se ven con cero fiato, el apuro también del entrenador con ciertos momentos o con ciertos errores, fastidio, ahí uno empieza a hacer la lectura de que Antofagasta está moralmente más roto que entero. Pero en el entretiempo,
ocurre algo que nos acostumbra siempre, la Primera B, la División de Plata, la Liga Ascenso, como quieran llamarle, del fútbol chileno. Los equipos no vuelven del entretiempo con la misma intensidad o no vuelven del entretiempo con esas mismas ganas de impulsar un segundo gol, en este caso Recoleta, o provocar quizás mayor posesión de pelota lejos de tu arco, pensando en Recoleta, para que Antofagasta obviamente no le dé ese apetito o quizás encuentre también esa oportunidad de empatarte y después de ganártelo. Creo que con mucho respeto se entiende por qué de Recoleta nunca vamos a esperar que pueda ganar un título, no se espera que sean campeones, no se espera que asciendan. Si se meten en playoff o en liguilla para competir por ese segundo lugar de ascenso, uno lo aplaude, uno dice, bueno, un equipo sencillo, un equipo modesto, cómo se trabajó para llegar ahí. Es un equipo que realmente uno ve toda la plantilla y no encuentra ninguna figura. Pero cuando hablamos de Antofagasta es todo lo contrario. Siempre está una meta, un techo mínimo, siempre está ese deseo no solamente de verlo jugar bien, sino que de ganar todos los partidos de una manera un poquito más fácil o un poquito más ágil, un poquito más prolija. No tanto desorden, no tanta pichanga, no tanto peloteo, no tanto error no forzado, no tanto jugar al error del otro. Y es por eso que, como tantos otros partidos de Antofagasta o de la categoría en general, se torna un encuentro donde el que está ganando asume un rol totalmente defensivo, por no decir de equipo chico, y se acoge a la idea de defender el resultado. Hicimos un primer tiempo excelente, lo pudimos haber terminado 3-0, pero muchachos, ahora cuidemos la ventaja porque nos quedan 45 minutos para sufrir. Eso pareciera que fue el mensaje de Recoleta entre todo su cuerpo técnico, entre todos sus futbolistas, para salir a afrontar el segundo tiempo. Creo que Antofagasta aprovechó instantes precisos de relajo de Recoleta o de falta de intensidad de Recoleta para golpear. Creo que ese gol tempranero que le da el empate, el servicio, como digo, de un Baez, que para mí, si fuera un jugador de fútbol americano, especialista de tiros de córner y nada más. Y ya había intentado Baez tiros al primer palo, le salió ahora un puente aéreo para un cabezazo de Contreras, que creo que junto con Díaz afirmaron bien atrás, un partido sólido de ambos. Contreras claramente demuestra un juego superior por arriba, un juego aéreo mucho mayor al que presenta Díaz, que hoy por hoy lo vemos un jugador más rasposo, un jugador que va al piso, un jugador que está metiendo un poco más el físico, que siente más el oficio de defensor, pero que por arriba ni pensemos en buscarlo. O sea, eh, en contra lo sufrimos y ofensivamente no es carta de gol. Pero bueno, el empate condicionó claramente el ánimo de Recoleta, aumentó por ahí el ego, el autoestima de Antofagasta, que con herramientas no tan vistosas, pero sí con mayor presencia en la mitad de cancha de Recoleta, pudo llegar incluso antes al 2-1 con una jugada por derecha de Paredes que no sé si hizo un gran partido, pero tiene esas cosas de barrio, tiene esas cosas de jugadores que de repente hacen ese chispazo, te meten una genialidad, se apagan, chispazos se apagan. Bueno, uno de esos chispazos se mete al área, lo baja en penal, él mismo pide la pelota, pero no es capaz de convertir, erra el penal, y ahí todo se vuelve incertidumbre, todo pareciera un mar de dudas nuevamente. Yo pensaba que Recoleta eso lo iba a despertar, pero no fue así, no fue así para nada. Y Antofagasta, pese a todo, pese a ese quizás impacto anímico de tener ese segundo gol a disposición, de haber tenido esa oportunidad mal gastada para darlo vuelta, siguió machacando, siguió machacando, siguió machacando, y se encontró en el último minuto con un gol de Boris González que demuestra no ser solución, pero sí demuestra que jugadores jóvenes, que jugadores con hambre, jugadores que por ahí no son tan bien vistos dentro de la cultura deportiva del Club Deportes Antofagasta, sí te salvan un partido. Desde los últimos años hasta acá, el futbolista joven de Antofagasta siempre ha estado disminuido, siempre ha sido un poquito
discriminado por jugadores que vienen a préstamo de otros equipos. Colo-Colo, Universidad de Chile, son especialistas en mandarnos cachos como futbolistas jóvenes, porque entendemos que en esa cuota que hay que llenar de minutos como mínimo dentro del reglamento, uno entiende que los jugadores de carácter ofensivo son los que te pueden dar un poquito más de tranquilidad a la hora de poner un joven. Y es por eso que venimos diciéndolo hace mucho rato, que si hay un lugar dentro del fútbol joven de Club Deportes Antofagasta en todas sus series, un lugar donde mirar y donde también ir proyectando por ahí algunos futbolistas, es en el ataque. Por lo menos hay un par de camadas muy interesantes de delanteros. Boris González representa también un nombre dentro de esas camadas, y si bien no es el jugador más habilidoso, si bien no es el jugador más técnico, es un jugador que siempre está bien ubicado y es un jugador que por lo menos entiende dónde tiene que estar para poderse encontrar con un gol, pegarle de primera, tener esa lectura, tener no esa inteligencia, sino que simplemente tener esa voluntad de hacer lo que pide la jugada. No pararla, no tratar de pasarse a uno, el arquero, y hacer un gol de taco en la línea del arco, no. Sino que recibir una asistencia de Tobías Figueroa, un pivoteo muy bueno, y de primera azotar para sacarse la camiseta, para ir a festejar con el banco, para ir a festejar con toda la gente que me imagino estaba mirando el partido, no solamente en el estadio de Recoleta, y así sacarnos un poquito la mufa, sacarnos un poquito ese polvo de malos partidos, de derrotas feas, y por lo menos sumar 3 puntos que a la larga vaya que suman, porque uno entiende de que en este campeonato que es tan de rachas, Recoleta hoy si ganaba quedaba puntero, pero uno dice, ¿es Recoleta un equipo para pelear el torneo, para estar en la punta 30 fechas? No. Y hay que entender de que por lo menos este primer tercio, como muy pocos otros campeonatos, hay equipos que todavía están en rodaje. Hernán Peña todavía no sabe cuál es el 11 titular de Antofagasta. No lo sabe. Hoy día se encontró con un triunfo no de suerte, pero sí un triunfo que lo tranquiliza un poco en ese puesto de entrenador, pero sin jugar bien, sin entender la línea futbolística que se necesita en este equipo, o por lo menos la línea futbolística que pide la gente. Si hay algo que estamos en todos de acuerdo es que no hay que saber tanto de fútbol o prácticamente nada de fútbol para darse cuenta que Antofagasta no tiene, pero cero idea de fútbol, de línea futbolística. O sea, no hay un camino donde uno se pueda aferrar para defender la idea futbolística del entrenador. Y si el entrenador no tiene idea cómo juega el equipo, entonces vamos a estar acostumbrados a vivir esos partidos, no sé si tan intensos, no es la palabra intensidad, pero sí de incertidumbre, sí de tener que levantar resultados, sí por ahí de comerse un gol en contra en una pelota parada, de llegar hasta el minuto 60 de un partido con la cuenta abajo, de repente poder empatarlo, de repente encontrarse con un penal, de repente encontrarse con un puente aéreo, qué sé yo. Pero jugadas de fútbol, jugadas de construcción de fútbol, Antofagasta no tiene los 90 minutos. No es que no tenga por pasaje, no demuestra nada. Y ahí es donde, claro, la gente le pasa la cuenta al entrenador, le pasa la cuenta a muchos futbolistas, que siendo súper sincero, y creo que con esto podemos ir cerrando el análisis, es que el jugador de Antofagasta está acostumbrado a ser un empleado y no a ser un jugador que dignifique la profesión siendo o intentando ser mejor que los rivales. En este caso, y sobre todo el primer tiempo, se da uno cuenta de que son individuos dentro de una cancha que tienen la misma camiseta, que no tienen por ahí una forma definida de jugar, pero que si alguno está en un buen día, el equipo con eso le basta para poder sumar 3 puntos. Le falta un poquito más de fiato al equipo, le falta un poquito más de compañerismo al equipo, le falta un poquito más de intensidad al equipo, le falta más pierna fuerte, le falta más fútbol, en la medida de que esta categoría, los que juegan bien, están por muy sobre los que no juegan bien. Y la sola idea de creer de que un entrenador, Hernán Peña o cualquier otro, no salga a la cancha para ser mejor que el resto, es realmente una mediocridad impresionante, increíble, inverosímil. Creo que
ese refrán o esa frase cliché que instalaron los entrenadores, sobre todo entrenadores del Club Deportes Antofagasta, de decir el rival igual juega, es ya partir desde abajo, es ya considerarse en la misma altura que un Recoleta que, con mucho respeto, hoy Recoleta, mañana, pasado, en 1000 años más, Antofagasta siempre le tiene que meter de 3 goles, porque es la categoría la que uno distingue distinta. Y en la categoría uno tiene que encontrar año tras año, tras año, tras año, jugadores con mucho mejor jerarquía, con mucho mejor calidad. Que Antofagasta tenga por sobre Recoleta no debiese ser algo de un año, de una temporada sola, debiese ser siempre. Así que puntos revitalizadores, me imagino que la gente, si bien no se llevó un buen espectáculo, tranquila con haber obtenido la victoria. Para Hernán Peña, obviamente un salvavidas tremendo, y para ciertos jugadores creo que la tarea pendiente de entender dónde están, por ahí a los jugadores que visten por primera vez la camiseta del Puma, escuchar un mensaje de este canal o de quienes realmente entienden más el mundo Puma, les puede servir, pero aquellos jugadores que ya temporada tras temporada tras temporada los vemos caminar, los vemos con la cabeza gacha, los vemos que juegan sin hambre solamente para cobrar el sueldo. Creo que esa es la tarea del entrenador si quiere salvar el año. Encontrarse con futbolistas que tengan hambre de ganar, que tengan hambre de autosuperarse para ir fin de semana tras fin de semana apilando equipos y ojalá poder obtener un título, no digo imposible, pero esa es la meta, ser campeón, no el ascenso, no llegar hasta la final y ganar por penales el segundo ascenso, no, ser campeón, punto final. Bueno, comunidad futbolera, les mando un abrazo a nombre de Marcelo Gómez, a nombre de toda la comunidad futbolera que siempre está con nosotros. Somos CAH, se pueden suscribir a nuestro canal si les gusta el contenido, se pueden seguir sumando a todo lo que estamos haciendo a modo de react, a modo de opinión, a modo de análisis sobre ciertos partidos con carácter de clase A del fútbol chileno. Y como siempre, les decimos que sigan siendo felices y hasta la próxima.